Hermanos, nuevamente aquí estoy delante de ustedes, hermano, con mucha alegría, mucho gozo, para mandarles este otro mensaje. Este mensaje va a ser acerca de que todos tenemos miedo, hermanos. Todos tenemos miedo. No hay alguien que no tenga miedo en esta tierra. Todos tenemos miedo. Pero Dios nos ayuda para ser fuertes y no tener ese temor, ese miedo a las cosas, pero siempre obedeciendo a nuestro Dios, siempre para luchar, luchando en el Espíritu Santo, siempre luchando en el Espíritu, mejor dicho, y con el Espíritu Santo que Dios nos da, entonces nosotros ya podemos ser fuertes y no tener miedo. Porque acuérdense cuando Cristo le dijo a Pedro, antes de que cante el gallo me negarás 3 veces. Y así fue. Tuvo miedo él. Tuvo temor, ese miedo. ¿De dónde? ¿Quién nos pone ese miedo, ese temor? Nosotros ya sabemos de dónde viene eso. De nuestros enemigos, de nuestro adversario, el diablo, Satanás. Adán tuvo miedo. Porque él ya no vivía en el espíritu. Ya vivía en la carne. Porque pecaron contra Dios, porque comieron del árbol prohibido. Entonces ya le entró ese miedo a ellos, porque ya se dieron cuenta del pecado. Entonces cuando tú andas en pecado tienes miedo, tienes miedo. Cuando tú vas a hacer algo malo o lo que sea, tienes miedo de convertirte a Cristo porque no quieres dejar al mundo. No quieres dejar las cosas del mundo, crees tú que esto es lo más maravilloso. Eso es lo que yo también pensaba. Por eso yo no te puedo criticar a ti en nada, pero lo único que puedo hacer yo es mandarte estos mensajes para que tú te puedas convertir como yo me convertí. Yo también amé al mundo, lo amaba. Yo creía que las cosas del mundo eran lo más grande que podía tener el hombre, pero no. No, hay otra vida en la que vamos a gozar como no te imaginas. Si aquí el hombre más multimillonario de la tierra goza, porque lo tiene todo, lo posee todo, pero no se lo compara en nada a las cosas que tiene preparada Dios para cada uno de nosotros. Ahí me desvié un poquito, hermano, pero tenemos que darnos cuenta de que todo mundo tiene miedo. Así que nosotros tenemos miedo porque mira, ahorita les voy a leer Génesis capítulo 3 versículo 10. Dice, y él respondió, o sea, Dios andaba buscando, dice, mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? Y él respondió, oí tu voz en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. Entonces, ¿por qué tuvo miedo él? Porque antes no tenía miedo, porque era obediente a Dios. Él vivía en el espíritu con Dios, pero desobedecieron a Dios, Eva y Adán, entonces tuvieron miedo. Entonces, todo aquel que desobedece a Dios tiene miedo. El más valiente que diga que no tiene miedo, todos tenemos miedos en esta tierra, ¿sí? Porque somos somos de polvo y por eso Dios tiene compasión de nosotros, porque somos criaturas frágiles que nos quebrantamos en cualquier cosa, hermanos. Y mira, les voy a leer Primera de Samuel 17, bueno, 11, pero Éxodo, para que vean ustedes también que Moisés también tenía miedo. ¿Sí? Entonces, mira, te voy a leer Éxodo 3:6. 3:6 dice, y la palabra de Dios dice así, perdóname hermano que no haya dicho esto antes, pero la palabra, yo voy a mandarles este mensaje en el nombre glorioso y poderoso de mi Señor y Salvador Jesucristo. Y la palabra gloriosa y poderosa de Dios dice así. Dice, y dijo, yo soy el Dios de tu padre, Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Entonces Moisés cubrió su rostro porque tuvo miedo de mirar a Dios.
Ahí está otra vez la palabra miedo. Dios les hablaba. ¿Mm? Pero me voy a salir otra vez del tema. Por qué dice en Juan, en primera de Juan, que a Dios nadie jamás lo ha visto, ni ha oído su voz? Entonces, ¿quién era el que le hablaba? Moisés. ¿Con quién hablaba Moisés? Con nuestro Señor Jesucristo, con nadie más. ¿Eh? Con Él hablaba. Entonces, para que vean que esos grandes hombres de Dios tuvieron miedo también, hermanos. Así es que tenemos que tener miedo, pero no temor a nada. Tenemos que confiar nosotros en Dios. Entonces, Primera de Samuel 17:11 dice, oyendo Saúl y todo Israel estas palabras del filisteo, se turbaron y tuvieron gran miedo. Así es que todos tenemos miedo. Fíjate, Saúl, que fue el primer rey de Israel. Entonces vamos a ir a Ezequiel. Vamos a ir a Ezequiel 2:6. Dice, y tú, hijo de hombre, no les temas, ni tengas miedo de sus palabras, aunque te halles entre zarzas y espinos y moras con escorpiones. No tengas miedo de sus palabras, ni temas delante de ellos, porque son casa rebelde. 2 veces está la palabra miedo en este capítulo 2, versículo 16, capítulo 2, versículo 6 de Ezequiel, el miedo. Entonces, Mateo 14:26, hay muchos versículos, capítulos o libros que tienen Mateo 14:26, que yo tengo que apuntar antes, porque no se me olvide la cita, hermano. 14:26. Y dice la gloriosa palabra, dice, y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron diciendo, un fantasma, y dieron voces de miedo. Ahí está el miedo otra vez. Los discípulos que andaban con él. Entonces, Lucas 7:16. Lucas 7:16. Ay, hermano, tengo que buscarlo. Lucas 7:16. Oh, no. Es 7:16. Estaba buscando 16:7. Lucas 7:16. Aquí va a estar. Dice, y todos tuvieron miedo y glorificaban a Dios diciendo, un gran profeta se ha levantado entre nosotros y Dios ha visitado a su pueblo. Y todos tuvieron miedo. Ahí está otra vez la palabra miedo. Y aquí en Juan 7:13, Juan 7:13, ya esta Biblia, hermanos, las hojas estas están muy finitas y con facilidad se rompen. 7:13. Dice, pero ninguno hablaba abiertamente de él por miedo a los judíos. Pero ninguno hablaba abiertamente de él por miedo a los judíos. Ahí está otra vez la palabra miedo. ¿Y por qué nadie hablaba abiertamente de él? ¿Quién era él? Nuestro Señor Jesucristo. Porque amaban más la gloria de los hombres que la gloria de Dios. Y le tenían más miedo a los hombres que a Dios. Y ese es un problema grandísimo, hermano. Tenemos que tener no miedo, sino temor a Dios. El temor es apartarte de todo mal. El temor a Dios es apartarte del mal, no hacer el mal. Porque tienes miedo, porque tienes temor de Dios. Pero el miedo del mundo es diferente al temor de Dios. Sí, porque cuando tú tienes miedo, hasta el hombre más valiente, dice la palabra, que van a gritar como mujeres. Se van a acobardar el día que venga
la ira de Dios contra la humanidad. Se van a esconder debajo de las peñas, debajo de las piedras, se van a esconder en las cuevas y va a ser una cosa terrible. Y dice la palabra que hasta el hombre más valiente va a gritar como una mujer. Y Hechos 9:26. Hechos 9:26. Vamos a ver qué dice Hechos 9:26, hermano. La gloriosa palabra dice así: cuando llegó a Jerusalén trataba de juntarse con los discípulos, pero todos le tenían miedo, no creyendo que fuese discípulo. Ellos tenían miedo, hermanos, todos tenían miedos. Entonces, el miedo, el miedo es un, ¿cómo te diré, hermano? Es algo que traemos nosotros. El miedo a las cosas, el miedo a la vida, el miedo a esto, el miedo al otro. ¿Por qué? Porque nosotros no caminamos con Dios. Caminamos en nuestros propios caminos. Cuando nos va mal en una cosa, si por ejemplo te va mal en un matrimonio, tú ya no te quieres volver a casar porque tienes miedo de que tu esposo, de que ese hombre que vaya a vivir contigo, pueda que te esté tratando, te vaya a tratar mal como el otro. O tu mujer, si te vuelves a casar por alguna cosa, tienes miedo, o tu hombre, si te vuelves a casar, tienes miedo de volverte a casar con otra mujer porque vas a pensar, a lo mejor esta también me va a engañar, me va a abandonar, ya no quiero sufrir. Mejor así voy a quedarme sin casarme. Todo eso es cosa del diablo, hermanos. No es cosa de Dios. Porque mira, Dios lucha por los matrimonios. Porque Dios dice, está escrito, que Dios condena el divorcio. Dice, si cuando el hombre se muere, la mujer tiene derecho de casarse con el que ella desee. O viceversa, que la mujer muere, el hombre tiene derecho a casarse con la mujer que él quiera. Pero si te divorcias y la mujer está viva y el hombre vivo y te casas con otro, cometes adulterio. Entonces, no me estoy desviando del tema, pero sí te estoy diciendo una cosa, que es el miedo a lo no conocido, a lo extraño. Porque tú no caminas con Dios. Necesitas tú caminar con Dios para que te quite Dios ese miedo. ¿Sí me entiendes? Vas a tener miedo, porque Adán tuvo miedo, Moisés tuvo miedo, casi toda la mayoría tuvieron miedo, los apóstoles tuvieron miedo, la gente tiene miedo, tiene temor. Pero cuando tú caminas en el camino de Dios, cuando tú estás obedeciendo a Dios y estás caminando con Él, ese miedo se te va a quitar, ya no vas a tener miedo. Porque si te llega ese miedo, ese temor, vas a Dios a orar y Dios te va a guiar y te va a llevar por el camino que tú deseas. Si tu esposo murió y te quieres casar con otro hombre, Dios te lo va a poner en tu camino. Si tu esposa murió y te quieres casar con otra mujer, Dios te la va a poner en tu camino. Él es el que nos da todas las cosas. Todo nos da Dios. ¿Por qué tuvo miedo Adán? Por desobedecer a Dios. ¿Por qué tuvo miedo Moisés? Porque es natural de que el hombre tenga miedo. Moisés, siendo un hombre de Dios, un profeta de Dios, que dice la Escritura que nadie iba a ver como él. Y así es. Entonces todos tenemos miedo. Los apóstoles, ¿por qué tuvieron miedo? Tuvieron miedo de morir, porque no estaban llenos del Espíritu Santo. Cuando ellos en Pentecostés se llenaron del Espíritu Santo, Dios los llenó del Espíritu Santo, ya no tuvieron temor, no tuvieron miedo de morir por nuestro Señor Jesucristo. Al contrario, se alegraban cuando los trataban mal, hermano. Entonces, si tú caminas en el camino de Dios, en el camino espiritual,
en el camino que Dios te ha trazado, que Dios te ha dejado que camines y que te ha enseñado en su gloriosa palabra, ya no vas a tener miedo de morir. Ya no vas a tener miedo de las cosas. ¿Por qué razón? Bueno, vas a tener miedo, pero ya no el mismo miedo que antes. Porque cuando sientas tu temor a algo, tú vas a Dios y Dios te va a fortalecer. En ese instante te va a fortalecer. Señor, ayúdame, tengo miedo. En ese instante vas a sentir la fuerza y el poder que viene de lo alto. Entonces, hermanos, perdóname, hermano. Entonces, eso es lo que yo te quiero mandar en este mensaje. Te quiero decir que si tú caminas con Dios, lo estás obedeciendo, ya no vas a tener ese miedo, ese pánico que tiene mucha gente, que no tienen que comer, que no tienen dónde vivir. Acérquense a Dios y Dios les va a poner algo en sus caminos. Dios nunca te va a dejar solo. Dios nunca te va a abandonar. Tienes miedo a las cosas porque no conoces a Dios, no conoces a tu Creador, no conoces a tu Salvador, que es nuestro Señor Jesucristo, quien murió por ti en aquella cruz. Y mira lo que dice Juan 16:33. Juan 16:33. Él siempre, nuestro Señor Jesucristo, siempre Él luchaba para que nosotros no tuviéramos miedo, porque Él sabía que el hombre es cobarde, que el hombre es miedoso. Dios sabe, pero Cristo siempre luchó para que nosotros fuéramos fuertes y que no tuviéramos miedo. Les dijo a los apóstoles, dice, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz, para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. En el mundo tenemos que tener miedos, problemas, ¿sí? No dice él, no vas a tener miedo, no vas a tener problemas. No. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Entonces, cuando tú caminas con nuestro Señor Jesucristo, tú confías en Él, en sus palabras, que Él te va a cuidar, que te va a proteger. Él vino a buscar lo que se había perdido. Él vino a esta tierra a darnos vida, vida en abundancia, vida eterna, a darnos amor, a darnos paz. El evangelio de nuestro Señor Jesucristo es el evangelio de amor, de paz que nos dejó. Entonces, si tú no obedeces al evangelio, nunca vas a tener paz, nunca vas a tener amor. Todo el tiempo vas a tener ese temor a las cosas, ese miedo a las cosas. Pero solamente nuestro Señor Jesucristo te quita ese miedo, ese temor a las cosas. Cuando te vengan problemas grandes, porque sí nos van a venir, tenemos que confiar en Él, en nuestro Señor Jesucristo. Por eso tú tienes que leer la palabra para que te llenes de la palabra, para que te nutras. Porque la palabra de Dios es el alimento espiritual de nuestra alma, de nuestro espíritu. Así como tu estómago necesita tener alimento, así nuestra alma y nuestro espíritu necesitan tener el alimento que es la palabra espiritual de Dios. Pero si tú no crees en su palabra, ¿cómo te vas a llenar? ¿Vas a alimentar tu alma? Siempre vas a cargar ese miedo, ese odio, ese rencor en ti que no vas a perdonar nunca. Te vas a acordar siempre de la basura, de lo que te hicieron hace 20, 30 años, 15, 16, 50, los años que sean. Siempre te vas a acordar de esas cosas porque tú no perdonas. Pero Dios sí nos perdona. Y Dios hace que tú también perdones. El poder que viene de lo alto, hermanos. Hay que confiar en nuestro Señor Jesucristo, hay que confiar en su palabra, hay que creerle a Dios y hay que creerle a su palabra. De otra manera, nosotros estamos perdidos. ¿Cuántas cosas no me han pasado a mí? ¿Cuántas cosas no me quisieron suceder? Pero Dios evitó todas esas cosas. Yo hasta ahora estoy comprendiendo.
porque Dios es bueno, porque Dios quiso que me preservarme la vida, mejor dicho, quiso preservarme la vida hasta el día de hoy, porque Dios tenía un plan para mí, para mandarles estos mensajes, para predicar su gloriosa palabra, para llevar no solamente a mi esposa, a mis hijos, a mis nietos y a mis nietas, mis hijas, a Dios, sino para llevar muchas familias a Él, muchas almas, para que se salven, para que esas almas puedan ser salvadas el día del juicio. Hermanos, no te dejes engañar, no sigas teniendo miedo. Tienes que vencer el miedo con la gloriosa palabra de nuestro Señor Jesucristo, creyéndole a Él, bautizándote en su nombre. Deja las cosas de este mundo. No te vas a llevar nada el día que tú te mueras. Aquí vas a dejar todo. ¿Y por qué peleas? Por las cosas materiales. Hay que luchar por la vida espiritual, por la vida que Dios nos tiene preparada el día que nosotros muéramos. El día que nosotros llegue el día en que nosotros vamos a partir y vamos a salir nuestra alma de esta habitación pasajera que es nuestro cuerpo. Hermano, confía en Dios. Confía en nuestro Señor Jesucristo. Ama a nuestro Señor Jesucristo, ámalo. Ya no lo desprecies, no lo deseches, porque es la salvación de tu alma, de tu hogar, de tu esposa, de tus hijos, de toda tu familia. Lucha por ellos. Corre, corre, corre por tu vida, por salvar tu vida y la de tu familia. Corre hacia la Biblia, corre a obedecer a Dios. Ya deja de ser engañado por la gente, por el hombre. No le creas al hombre, créele a la palabra de Dios. Yo no te mando estos mensajes, yo no estoy mandando estos mensajes para negocio, no, sino para que la persona que lo oiga se pueda convertir y se aparte de toda esa maldad que tanto daño nos ha hecho a todas las familias, de la drogadicción, del alcoholismo, del tabaquismo, de los pleitos, de los odios, de los rencores, divorcios, homosexualismo, todas esas cosas que tanto daño les ha hecho a la gente, que es para destrucción de su propia alma. Luchemos por obedecer a nuestro Dios, a nuestro Señor Jesucristo. Vas a tener miedo, hermano, pero ya no va a ser el mismo miedo, porque ya sabes quién te está cuidando, quién te está protegiendo desde lo más alto del cielo. Viene un poder de lo más alto del cielo que te va a cuidar y te va a proteger. Y no te va a dejar solo. Y tú sabes el día que tú mueras, ya sabes a dónde vas. Vas con nuestro Señor Jesucristo, ya tienes vida, vida eterna. Las cosas que hay en el mundo, todo va a ser destruido por el fuego. Todo se va a destruir, hermano. Todo. No nos vamos a llevar absolutamente nada más. Lo único que nos pongan de ropa, cuando nos pongan en un ataúd, es lo único que nos van a llevar. Que nos vamos a llevar, hermano. Nada más. La casa hermosa, preciosa, aquella mansión de millones y millones de dólares, aquellos carros Ferrari, aquellos carros tan lujosos, aquel yate tan lujoso que tienes en el mar anclado, todo se va a quedar aquí y todo va a ser destruido, todo va a desaparecer porque Dios va a hacer nuevos cielos y nueva tierra. Hay que confiar en Dios, ya no hay que temer al mundo, no hay que tenerle miedo a los hombres, no tengas vergüenza de hablar de nuestro Señor Jesucristo, no tengas miedo de hablar de Él, de su Evangelio, porque si algo te pasa, te quitan la vida por causa del Evangelio. Ya sabes tú a dónde vas, por eso dice la palabra, no temáis al que mata el cuerpo, porque el alma no puede ser matada. Temed más bien al que puede matar cuerpo y alma y mandarlo al infierno, a nuestro Dios. Hay que temer a Dios, no al hombre. Hermano, no tengas miedo. Y nuevamente te voy a leer este versículo, capítulo 16 de Juan, versículo 33. Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido
al mundo. Mi Señor Jesucristo ya venció al mundo y nosotros por medio de Él somos más que vencedores. No somos vencedores, dice la palabra, somos más que vencedores. En el capítulo 8 de Romanos, ahí lo vas a encontrar. Hermano, que Dios te bendiga, que Dios te guarde. Es un placer, un orgullo mandarte estos videos, estos mensajes. Si te gustan, ponle like. Si te gustan, promuévelos, hermano. Promuévelos. Háblale a los demás. Diles, mira a este hombre. Ponle allí en tu teléfono, ponle mensaje de Dios para ti. Mensaje de Dios para ti. Y ahí te va a salir. Y, y- y es como si estuvieras tú también predicando la palabra, hermano. Así es que no te olvides que nuestro Señor Jesucristo ya venció al mundo y nosotros por medio de Él somos más que vencedores. Dios te guarde, Dios te bendiga, hermano. Dios bendiga tu hogar, tu familia, a toda tu familia. Que Dios te dé sabiduría, que Dios te dé inteligencia, que Dios bendiga tu trabajo. Hermano, nos vemos para el otro video. Dios te bendiga. Amén.